Bienvenidos y bienvenidas, familia del balonmano, al Punto Fuerte, el podcast especializado en handball, en balonmano. Hoy tenemos con nosotros a uno de los pivotes más conocidos de España, actual jugador del balonmano Burgos, pero muy conocido en equipos de Asobal y División de Honor Plata, como Aranda, como Teucro, como Logroño, y él nos contará un poquito más de su trayectoria. Él es Tomás Moreira, bienvenido. Hola, muy buenas. Bueno, vamos a hablar con él de la importancia de la preparación física desde el punto de vista del jugador, porque aquí en el canal, en el podcast, al final hemos hablado con muchos preparadores físicos y nosotros podemos entender un montón de preparación física o creer que entendemos, pero al final nadie conoce mejor su cuerpo que el mismo deportista. Y Tomás, que ha jugado en muchos equipos, tanto de España como del extranjero, pues nos va a contar un poco su experiencia y lo que él ha visto que ha necesitado su cuerpo a lo largo de todo este tiempo. Cuéntanos un poco más sobre ti, Tomás, cómo empiezas en esto del balonmano y cuéntanos un poco cómo es el balonmano en tu tierra. A ver, yo la verdad que empiezo muy joven, porque bueno, mi padre jugaba a nivel amateur, pero yo desde pequeño lo iba siguiendo por ahí y yo empecé ya el balonmano a los 6 años, que era bueno, creo que era la primera que se puede empezar. Empiezo a las 6 por él y luego voy intercalando otros deportes, hago squash, hago natación, bueno, típicos deportes voy intercalando, pero que al final que se queda es el balonmano y es algo súper importante en mi vida que, bueno, al final me ha llevado a vivir de ello. Y bueno, como tú dices, aquí en Galicia yo creo que es una zona muy importante del balonmano a nivel nacional. Y bueno, a lo mejor eso ayuda a que, bueno, hay muchos equipos, hay mucha tradición, había equipos, llegó a tener 4 equipos en Asobal y yo creo que eso ayudó a que fuera el deporte que me enamoró y con el que seguí y me llevó a ser profesional. ¿Y cómo es ese salto? Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Ya he mencionado algunos de los equipos que has estado, pero bueno, ¿cómo es esa trayectoria desde que uno tiene 15, 16, 17 años hasta que efectivamente salta a una división de plata o una Sobal? Bueno, mi evolución, la verdad, fue bastante, no sé decirlo, orgánica. Yo en ningún momento, o sea, me acuerdo de ver Ciudad Real en aquel momento, mi ídolo siempre fue Urios, veía mucho balonmano, era muy fan del Ciudad Real, me compraba su camiseta por internet, que en aquel momento era complicado. Y yo fue poco a poco, a los 16 jugaba en el equipo de aquí, se llama Lavadores, aquí en Vigo, en Segunda Nacional estaba, empecé a ir con el equipo de arriba, ascendimos a Primera Nacional. Jugué un año en Primera Nacional, la verdad, jugué un año muy bueno y bueno, pues me llamó tanto el Cangas como el Teucro, que eran equipos de aquí, que estaban en La Plata en aquel momento. Me decanté por el Teucro por diversas razones y bueno, luego estuve en La Plata 3 años, creo que también muy buenos, me llamó a Aranda Paso Vale y ahí dije: "Hostia, pues vale, ahora parece que voy a ser profesional de esto", porque hasta en La Plata, bueno, cobrabas dinero, te pagaban el piso, pero bueno, iba estudiando a la vez. Pero luego llega Aranda a Sovali y dices: "Hostia, pues parece que voy a valer para esto", y ya te digo, fue muy orgánico porque fui Segunda Nacional, Primera Nacional, Plata, Asobal, fui como yendo poquito a poco. Entonces no me di cuenta del salto, no pegué nunca un salto muy grande. Sí, que al final fue progresivo, ¿no? Que no es Sí, lo típico que de juvenil directamente pasas a un primer equipo a Sobal y es como, hostia, ¿y esto cómo ha pasado? tal cual, tal cual. Yo no sé si antes, bueno, en mi época ya empezaba a haber mucho problema de económico, entonces, pues siempre tiran de gente más joven y eso quizá te ayuda un poquito. Y bueno, ahora incluso más que los juveniles ya directamente están en una Asobal. También yo tampoco estaba en un equipo que tuviera un equipo en plata, una Asobal, entonces pues tuve que jugar un año en eso, en Segunda Nacional, otro en Primera y luego pues irme a otros equipos. Genial. Vamos a ir viendo un poco cómo ha ido evolucionando a la vez que la parte deportiva, la preparación física contigo a lo largo de los años. ¿Qué representa para ti a día de hoy esta parcela del balonmano? A mí la porción física me parece algo importantísimo. Yo es algo que le doy una importancia vital. Y como tú dices antes, para nada. Yo cuando empecé en Aranda y bueno, en todos los equipos, al final lo que se hacía antes, no digo que estuviera mal, al final, bueno, había pocos recursos, no se invertía mucho en preparación física. Era ya típico como, digamos, como entrenamiento de culturista, de 4x10 de bíceps, 4x10 de press banca, 4x10 de sentadilla. Tampoco se miraba la técnica, no se miraba mucho más allá y eso se va viendo con los años. Yo ahora le doy una importancia tremenda. Yo trabajo un montón porque al final los años pasan, esto es muy bonito, vivir de esto es muy bonito y para alargarlo hay que estar en buena forma, estar preparado en cualquier momento para no lesionarse y al final el no lesionarse, o sea, la preparación física te lleva a no lesionarte. Y al final eso yo le doy mucho valor para eso, porque yo, gracias a Dios, no he tenido muchas lesiones y por eso le doy mucho valor a estar sano, porque al final estando sano es como esto vas a durar mucho más.
Y bueno, si quieres eso, podemos dar, a entrar un poquito más en detalle en eso, que antiguamente era 4x10, yo me acuerdo, hasta que llegué a Francia, que de repente yo nunca habíamos tenido, creo, ningún equipo, un preparador físico como tal en los otros equipos. El entrenador sabía de parte física y la hacía, el otro equipo era el segundo entrenador, el otro equipo era el fisio, y yo llegué a Francia y me encontré la figura del preparador físico. Y era un tío súper preparado, que te individualizaba casi ya no por posición, sino por jugador. Claro, al final me sorprende y bueno, yo lo he vivido, ¿no? Al final somos de una generación parecida y como tú decías, ¿no? Al final tú y yo hemos crecido con la referencia del balonmano de Ciudad Real o un montón de equipos, ¿no? Que había en aquella época, que todos admiramos, pero claro, en aquella época había mucha calidad. Entonces quizás el balonmano no era tan físico como en la actualidad y se podía, bueno, capear un poco con hacer, como tú dices, las pesas, las series o las pretemporadas que las habrás sufrido como yo corriendo como un condenado, dando vueltas al campo de fútbol, haciendo gradas. Entonces, claro, todo eso al final llega con la crisis que han mencionado antes. Antes había mucha pasta, ya ha dejado de haber pasta, entonces tenemos que hacer cosas para que el balonmano vuelva a ese nivel y no tengamos que invertir tanto en jugadores del extranjero, ¿no? Entonces, ¿qué has visto tú como evolución de ese balonmano de cuando nosotros éramos chavales de 15 16 años al actual, que es más físico, o al menos así lo percibo yo, ¿no? Es un balonmano que tiene más velocidad y que tiene más intensidad. No, tal cual, es tal cual lo que dices tú. Ahora mismo el balonmano tiene una velocidad e intensidad que no tenía antes. Mismo otro día, no sé qué, estaba viendo en Facebook un partido antiquísimo de que, no sé, que era, pues había, no sé, un equipo asturiano y se veía el ritmo, que no había veces contra goles, no, o sea, claro que había golpes, había bastante intensidad, pero no había, bueno, ya se sabe lo que hay ahora de contragol, no contragol, todo el rato corriendo para arriba, para abajo, se notaba. Y eso sí que se nota, y claro, yo me imagino que antiguamente no haría falta lo que dices tú. La gente iba a hacer sus 4x10 o sus 4x12, que les digo que no esté mal, pero separado de las cosas, y a correr como condenados, que yo lo he sufrido y es algo que nunca me ha gustado, correr. Y ahora no, y ahora pues, es lo que dicen, se nota ya que está preparado de muchas maneras para poder aguantar 60 minutos arriba y abajo, que es algo, joder, complicado que antes a lo mejor era mucho más fácil, porque bueno, atacabas, metía el gol, no metía el gol, pero no tenías que estar ya preparado para que te venía el equipo contrario, seis tíos, seis animales a meter gol en tu portería. Y cómo me interesa mucho tu posición en concreto, el pivote, porque bueno, todos sabemos que al final es uno de los roles que más hostias se llevan y quizás a lo mejor pues un extremo puede estar más delgadito, estar menos fuerte, pero un pivote al final tiene lo que tiene y creo que también ha cambiado mucho tu rol, ¿no? Dentro del campo, a lo mejor pues en los años 90 o al final de los 90 un pivote podía ser grandón, incluso podría ser lento, pero con que cogiese la bola y metiese gol era suficiente. Hoy en día creo que no es suficiente con eso. Un pivote, como tú dices, incluso tiene que correr. No, ya te digo, yo mismo yo he cambiado con los años. Yo me acuerdo en Puente Genil y yo pesaba 125 kilos y lo que dices tú, era coger el balón y meter gol. Ahora ya no vale. Yo nunca he defendido casi nunca mi carrera hasta que llegué a Francia. También te tienes que preparar el cuerpo de otra manera. Yo antes decía, es que la grasa te llegaba, ahora no. Hay que estar en buena forma, hay que aguantar los golpes, hay que levantarte e ir a defender, hay que echar una mano en defensa. Evidentemente, aquí en España sigue habiendo el rol ese de pivote que solo ataca, pero ya no son como antes, que veías que hay gente muy pasada de kilos, que eran buenísimos, pero claro, que no podías ponerlos a defender ni un rato, ni directamente iban al cambio. Y yo creo que la posición está cambiado. Yo, por ejemplo, yo he intentado ya cambiar con ella. Yo me acuerdo cuando ya llegué a Logroño, dije ese verano, dije, uff, yo tengo que bajar ya aquí unos cuantos kilos. Y me acuerdo ese verano bajé 10 kilos, llegué allí y me dicen, joder, ¿qué hiciste? Y yo, hay que estar bien preparado. Y me acuerdo que me decía Velasco, me decía, pero si ahora no vas a ganar la posición. Y yo, a ver, Miguel, yo peso 115 kilos, yo creo que con eso va a llegar. Pero él tenía como ese miedo de que por bajar kilos, que no iba a estar de fuerte. Y al revés, al final fui bajando kilos con el tiempo y transformando quizás ese músculo en grasa. Ahora peso esos 115 y ya no son los 115 tampoco que eran de Logroño, ya es un tipo más fino, creo yo. Por lo menos la gente me dice, joder, estás más delgado. Y yo, pues peso lo mismo que pesaba hace 6 años. Y eso sí que se nota.
¿Y cómo ha ido evolucionando la preparación física contigo? Es decir, ¿la has ido cogiendo gusto, entre comillas, porque has visto que te ha hecho bien? ¿O tú ya desde jovencito tenías como cierto gusto por esta parte, por el gimnasio, por la preparación física? No, a ver, no era de los que pasaba del tema, pero, pero tampoco era que digo, "Oh, qué ganas tengo de ir al gimnasio y levantar". Ahora sí, ahora sí. Yo creo que yo creo que en Logroño doy el clic porque me empiezo a informar mucho, a ver mucha gente de Instagram, mucha gente de vídeo YouTube, muchas redes sociales sobre el tema de la preparación física. Y me empecé a involucrar mucho a ir al gimnasio, a ir siempre todas las mañanas, aunque no fuera obligatorio. También pillo en ese equipo otros 4 o 5 jugadores que van, entonces ya hacemos un grupo que vamos por las mañanas los días voluntarios y te enganchas un poco, ves que te encuentras mucho mejor, empiezas a ir a... Yo empecé a ir también ahí en Logroño con Sergio Carrascón, allí a su clínica, por su clínica no, bueno, su centro de entrenamiento por nuestra cuenta, para dar un puntito más en el equipo, y dices, joder, y ves que va funcionando, ves que juegas mejor, ves que aguantas mejor, llegas a mayo y el cuerpo está bien, y entonces le vas cogiendo, viendo resultados, le vas cogiendo el gustito a la vez. Y ahora ya es una cosa que yo no puedo hacer. O sea, yo ya es raro que yo no vaya todas las mañanas que tenga libres, suelo ir a hacer algo siempre. Y además ahora que todos los equipos, yo sí que lo he visto, al llegar a España y he visto, hostia, ahora todos los equipos tienen esa figura. Y este año yo llegué a Burgos, que es un equipo que está en plata, y te encuentras la figura que tuviste aquí, Edu, que fue el que me metió aquí, y dices, hostia, qué gozada poder llegar y tener a un tío que te diga, oye, hoy haz esto. Le digo, joder, hoy me duele aquí, pues haz esto y esto, pero siempre hacer algo, un poquito, siempre lo que se pueda, cada día se hace. Claro, me llama la atención y vamos, me encanta porque cada vez hay más jugadores dentro de nuestra academia, porque al final, pues como tú dices, hay más preparadores físicos, pero tampoco hay preparadores físicos para todos, o incluso aunque tú tengas prepa dentro de tu equipo, a lo mejor no te pueden individualizar tanto y te enseña o está contigo los días que tienes entrenamiento con el club, pero no a lo mejor las mañanas que tú tienes libres. Entonces cada vez veo que entran más jugadores a hacer los cursos, de hecho tú me decías el otro día que te gustaba mucho el congreso y tal. Y eso creo que es muy bueno, porque al final, aunque tengas un preparador físico en el equipo, si el propio jugador entiende el porqué de los ejercicios, el por qué me viene mejor esto y no otro, y nos salimos de lo que tú decías, ¿no? Del clásico pre de banca, porque sí, parece que el pre de banca pues te pone muy fuerte y tal, pero a lo mejor lo que necesita tu cuerpo cuando tienes 30 30 y pico años no es tanto empuje, sino es más compensatorio de hombro o trabajo de espalda o ejercicios que a lo mejor no van tanto a ponerte grandón, que es un poco lo que hacíamos antes, sino a no lesionarte, que es justo lo que decías tú que te gustaba, ¿no? De la preparación física. Entonces me llama la atención que cada vez más jugadores y jugadoras se animen a hacerse cargo de su preparación física. No, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y la verdad que es un gusto que la gente ya lo dices tú, ya el propio jugador, o sea, que intente formarse para poder estar sano y poder estar fuerte, ya no fuerte de grande, lo que dices tú, de fuerte, de resistente, de ser eficaz, de ser eficaz. Y eso, pues es lo que dices tú. Ojalá seguir así y la gente, y que esto vaya creciendo, que los clubes puedan invertir en tener esa figura todos los días, porque yo lo he vivido solo en los equipos, en Francia y aquí, de tener esa persona ahí todos los días, que eso es un lujo y yo creo que se nota, por ejemplo. Yo, por ejemplo, este año en Burgos no hemos tenido lesiones importantes. Hemos tenido, creo, un esguince de tobillo, una fractura de una mano y que no tiene nada que ver con la preparación física, que son casos muy aislados. Claro, de hecho vosotros, bueno, hablábamos con Edu, ¿no? En otro podcast, que al final él está full time, es decir, es una persona que se desplaza a vivir directamente allá a Burgos y que, por así decirlo, tiene 24/7 con el club. Entonces es un gustazo porque también hay muchos equipos como Sergio Carrajón, que es profe de nuestra academia, que sí que ha estado colaborando con los equipos, pero él vive en otra zona. Entonces al final dice, bueno, yo voy un día a la semana o 2 días a la semana, que bueno, ya es una ayuda, está bien, o planifico los entrenamientos, pero luego cada uno se busca la vida y la hace en su gimnasio, en el gimnasio que proporciona el club, pero no hay una revisión o no hay una corrección de los ejercicios, o como decías antes, oye, pues hoy tengo el hombro un poco tocado, en vez de esto, haz lo otro, ¿no? Entonces sigue siendo esa figura mixta que no está del todo. Sí, sí, no, eso sí, está claro que al final, por lo menos tener eso, ya para los clubes es increíble. Un profesional, aunque esté a veces tu distancia, es una putada porque te faltan cosas, evidentemente, pero joder, es increíble que una persona, pues así, esté detrás, prepare las cosas. Por lo menos
lo que dices tú, no está todos los días, pero por lo menos, oye, pues está disponible, pero bueno, al final lo importante es que yo creo que la gente, a ver, tampoco se va a formar como preparador físico, pero bueno, que se interese por las cosas, por ver qué hace, qué no hace, por qué hago esto. Yo con Edu lo hacía mucho, hacíamos esto y digo, joder, ¿por qué hacemos esto, Edu? Yo esto, ¿para qué vale esto? Y a veces le preguntaba, yo estoy estudiando también la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, entonces a lo mejor me interesa un poco, pero yo creo que muchos preguntan, oye, ¿para qué hago esto? Porque a veces dices, este ejercicio, ¿para qué? Bueno, pues que está esto aquí o está aquí. A veces decía, joder, ¿por qué no hacemos esto que a mí me gusta? Y Edu me decía, bueno, a mí no me gusta hacerlo por esto, pero si a ti te va bien, pues hazlo. Está bien tener eso, pero bueno, ojalá los equipos sigan así y aunque sea a distancia, como yo que Sergio lo conoce y sé la labor que hacen en el Sinfín, ojalá los equipos sigan así y por lo menos tener a alguien detrás que haga las cosas con un poco, no digo sí, de sentido, un poco de sentido y ayuda a los jugadores sobre todo. Sí, yo creo que es súper importante lo que has dicho, ¿no? Que al final parte de que la preparación física crezca es que se explique el porqué de las cosas, porque yo, pues yo qué sé, cuando tenía 13, 14 años a mí no me gustaba la preparación física, pero porque me lo mandaban y punto. A lo mejor había tres pesos diferentes y a mí me hacía levantar lo que otro que pesaba 10 kilos más que yo, entonces claro, no podía, me frustraba, no me gustaba y no entendía. Es decir, a mí me gustaba jugar a balonmano, no me gustaba levantar pesas. Entonces, en la medida en la que tienes una persona que sabe, que te explica el porqué de que eso te va a venir bien, dices, hostia, si yo hago lo que me dice este compi, este probador físico, al final veo que juego más minutos, juego mejor, aporto más al equipo, me lesiono menos. Entonces, vale, a lo mejor no me apasiona el gimnasio, pero voy porque sé que gracias a eso puedo jugar mejor y puedo aportar más a mis compañeros. No, sí, sí, todo tal cual, tal cual, es lo que dices tú. Es que tienes razón. Nunca nadie nos ha explicado, cuando éramos jóvenes, oye, vas a correr tantos minutos. Joder, pero ¿de verdad hace falta correr tantos minutos seguidos que yo en la pista no hago esto? O vas a levantar este peso igual que ese que pesa 20 kilos menos que tú. Pues, tío, joder, no cuesta nada, oye, vamos, tú haces esto, ¿por qué? Y oye, esto nos va a venir bien, esto nos va a venir. Joder, la verdad que se agradece un montón y sobre todo lo que dices tú, cuando somos jóvenes que dices, yo quiero jugar con la pelota, a mí dame la pelota, y sobre todo es eso, y muchas veces incluir la pelota. Yo me acuerdo cuando llegué a Aranda que no se corría por fuera, dije yo, hostia, también luego ya repetíamos cada sesión en la pista que decía, pero es otra cosa ya, hay un balón de por medio, hay más compañeros, interactúas, es distinto. Sí, además es que, bueno, a ver, lo que es el gimnasio, gimnasio, yo llevo entrenando desde que tengo 18 años y a mí tampoco me apetece ir todos los días a levantar pesas. Es decir, al final es un trabajo que es relativamente aburrido, que si lo combinas con otras cosas, pues yo qué sé, el deporte que te guste en ese momento, imagino que el día de mañana Tomás cuando no juega a los manos, pues a lo mejor tiene otras aficiones. Yo, por ejemplo, cuando dejé de jugar, me aficiono al surf, ¿no? Entonces, al final, todos los que nos gusta el deporte colectivo, nos gusta en realidad jugar. Sí, pues si vas al gimnasio y haces 2, 3 días en semana, está guay, pero lo que a uno le gusta también es divertirse, ¿no? Y si ya se convierte en ir 4 o 5 veces al gimnasio a levantar peso, venga, press de banca, sentadilla, peso muerto, remo, es como muy monótono, ¿no? A lo largo de los años al final eso se quema también. Sí, es complicado que te guste, porque a mí, yo creo que a mí me gusta el gimnasio y lo disfruto, pero yo entiendo que hay gente que no le gusta, que lo hace porque es su trabajo. Por eso lo que dices tú, hay que intentar que no le sea algo monótono, hay que llegar allí, hombre, tiene que tener también un estímulo. Yo entiendo que hay que repetir ejercicios, hay que repetir porque también hace falta, pero oye, un estimulillo así diferente, pues no está mal. Y por curiosidad, Tomás, un día cualquiera, ¿a ti qué sueles hacer en el gimnasio? Si no tienes programación ahora en verano, coges un día cualquiera, un lunes o un martes, ¿qué te mola hacer o cómo lo estructuras tú? Yo lo estructuro ahora, estoy intentando meter mucho, por ejemplo, yo voy por la mañana, empiezo la movilidad y luego estoy metiendo un poquito de preceptivos, antes siempre un poquito antes, un poquito de salto también. Y luego ya empiezo con entrenamiento y a lo mejor lo estructuro un poco, a ver, un poco culturista, pero no. O sea, voy haciendo a lo mejor un día más de tren inferior, otro día más de superior, pero ejercicios funcionales que me meto mucho, a mí me gusta mucho el levantamiento olímpico, que más meto así, como especial. Intentar meter siempre que esté implicado siempre en movimiento multiarticular. O sea, sentadilla también meto mucho. Ahora meto mucha sentadilla, ahora meto press banca también, meto peso muerto porque estamos en verano y bueno, se puede forzar un poquito más con pesos altos y, y lo estructuro un poco así, voy viendo según sensaciones, la verdad.
como creo que tengo ya un poco de conocimiento y está en muchos sitios, está con muchos preparadores, pues cojo un poquito de aquí, un poquito de allí, un poquito que hablo con, yo con Carrasco me llevo bien, pues a veces me apoyo en él y digo, oye, ¿qué puedo hacer hoy? Y tal. Entonces me voy apoyando en la gente que conozco, más lo que yo sé, y le meto bastantes kilos, sobre todo ahora en verano, porque luego llegas y, bueno, ya tenemos, vamos teniendo una edad y hay que tener un poquito de cuidado con el cuerpo. Justo eso te iba a preguntar, ¿qué te pide tu cuerpo ahora que tienes 32, ¿no? Que no te pedía cuando tenías 20 o 24. Me pide movilidad, me pide mucha movilidad, porque yo me acuerdo que la comparación puede ser esa, que tú ves a los chavales que llegan a entrenar y lo ves nada más salir a la pista, antes de calentar, corriendo, lanzando, que dices, tío, uff, a ti te cuesta un poquito más pues arrancar, no puedes hacer eso, y lo que te pide es a lo mejor más descanso, o sea, respetar bien los descansos, porque, o sea, yo físicamente, la verdad, tengo suerte que estoy muy bien, pero yo creo que el cuerpo ya lo recupera igual. Entonces yo también soy muy friki, digamos, de descansar mis 7 8 horas, tema del sol, de estar al sol, pues X tiempo, intentar ver la puesta de sol, el amanecer, ¿no? Porque, bueno, pues hay que dormir las horas también, pero bueno, intentar comer lo máximo comida real, intentar no meterse mucho ultraprocesado, tener un equilibrio también, porque bueno, a mí me gusta la comida también bastante, evidentemente el cuerpo tampoco se puede hacer a base de nada, pero sí que me pide eso, me pide respetar a mi cuerpo mucho más de lo que hacía pues con 24, siempre. Qué bueno. Em, y por entrar en la recta final de la entrevista, ¿qué consejo le darías a un chaval que tiene 18 o 20 años, que empieza su carrera deportiva y que a lo mejor no le gusta demasiado la preparación física? ¿Qué hubieses hecho tú o qué consejo le darías al Tomás de 18 o 20 años para decir, hostia, empieza ahora, porque a lo mejor si empiezas con 28 ya vas tarde? Pues yo le diría que si tiene un preparador físico o alguien que sepa sobre preparación física, que se apoye mucho en esa persona. Yo sé que es complicado matarse a entrenar cuando, yo qué sé, a lo mejor, pues evidentemente es gente joven que cobra poco o aún no cobra de balonmano. Pero, joder, si quiere vivir de esto y estar en buena forma, al final también es importante para tu propia salud, que se apoye en ese profesional que tenga el club o alguien que conozca, porque le va a ayudar un montón en la vida. Y que aunque cueste, joder, es que es difícil de decir este consejo, es que vayan al gimnasio, que se apoyen en compañeros que le gusten, intentar enganchar a uno de los compañeros que ves que también le gusta e ir acompañado siempre. Y eso es lo que puedo aportar. Yo intento muchas veces en el equipo, joder, dar un poco el ejemplo. Y dice, el ejemplo, pero no diciendo, oye, ven al gimnasio. Dice, joder, hostia, Tomás tiene 32 años y va al gimnasio cuando no toca. Yo tengo 18 y no estoy yendo. Joder, voy a ir. Y echar una mano de esa manera, apoyarse por sus compañeros sobre todo que le guste también esta preparación física para no ir solo, que también es un poco, a veces una putada. Sí, yo creo que es importante lo que has dicho, ¿no? Que al final ponerse en la mente del profesional, porque muchas veces no sabemos si fue antes el huevo o la gallina. Entonces, claro, hay alguno que piensa y dice, bueno, cuando ya esté en un equipo de Asobal y tenga preparado físico y tal, entonces entrenaré como tal. Pero yo creo que es al revés, ¿no? En realidad, en la medida en la que tú ya con 18 o 20 años, aunque estés en un equipo de Primera Nacional, entrenes como un profesional y a lo mejor inviertas un poco de tus ahorros en un preparador físico o en un curso de preparación física con nuestra academia, con la que sea, al final podrás llegar a ser profesional, porque en realidad tú ya te estás comportando como tal. Estás haciendo incluso doble sesión, estás yendo al gimnasio por tu cuenta. Entonces, como consecuencia, vendrá ese fichaje, ¿no? Pero muchas veces pensamos al revés, decir, bueno, no, es que ahora como no cobro en el balonmano, pues ya cuando cobre y cuando esté en un equipo de plata o en Asobal, pues ya entonces entrenaré como entrenan los de Asobal, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Al final, incluso a veces, ya te digo, yo me acuerdo que yo aprendí a hacer un levantamiento olímpico viendo vídeos de Instagram. O sea, que a veces no, a veces está un poco mal decirlo, pero a veces ya entiendo que el dinero a lo mejor no tienes dinero para tal, pero hoy en día es fácil encontrar cosas o económicas o incluso gratis que te ayuden a formarte y darte cuenta de lo que tienes que hacer, lo que dices tú. Para llegar a ser algo tienes que empezar a comportarte como ese algo antes de ser eso. Entonces, pues eso que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú. Si te comportas como lo que quieres ser, vas a tener más posibilidades de llegar a ser eso que a lo que quieres llegar. Totalmente de acuerdo.
Pues nada, Tomás, darte las gracias. Creo que ya solo queda la última pregunta, la de siempre, que al igual que te liaron a ti, que te lió Edu, que invites a un compañero, una compañera del balonmano que pueda aportar algo y que tú creas que le puede gustar, ¿no? Esto de participar en un podcast. Pues estuve pensando y la verdad que pensé en Antonio Serradilla, porque es un tío que también le gusta mucho la preparación física, acaba de ser campeón de Champions, tiene una historia con tuvo el cáncer en el ojo y que es una persona que se lo ha tomado siempre bien desde el principio y yo creo que puede aportar algo. No sé si estará por la labor, pero es un tío de puta madre que puede aportar algo. Campeón de Champions, qué más te puedo decir? Más presentación que esa no puede haber y creo que puede ser algo interesante. Hombre, sería un super fichaje. Ya veremos a ver si le apetece la invitación y si quiere charlar con nosotros. Sí. Pues nada, Tomás, un verdadero placer. Disfruta de las vacaciones, dale caña y te deseamos mucha suerte en la próxima temporada. Pero muchas gracias, oye, y seguir con esto que estás haciendo, que es la hostia y ayuda mucho a este deporte. Muchas gracias. Un abrazo, crack. Confío en vosotros.